¿Cómo? No, Se no, ve estaba toda viendo. la... No, que no me aparece lo de. No sé por qué en la cámara no me aparece para apagar la cámara. O sea, espera. Ah, déjate, la corto yo, no te preocupes. La Dale, corto yo. porque. No sé por qué. Bueno. Bueno, Dale, buenas no hay tardes. drama. Ahí está. Gracias, Fabio. Listo. Gracias. Cualquier cosa vos, Fabio, me cortás, ¿eh? Sí, sí, Eh, sí. Bueno, la idea de esta clase, yo siempre comienzo diciendo que vamos a hacer una revisión básicamente de algunos conceptos, ¿sí? Esta clase antes era una clase que tenía como objetivo hablar un poco de refracción, la daban otros profesionales, a mí me ofrecieron dar una clase en este módulo y me pareció que por ahí era un poco más útil hablar algo de clínica, hablar algo de patología y ver algo que funcione y que sirva para la práctica diaria. Así que veo como que inventé un título, ectasias corneales y refracción, porque, bueno, es lo que yo hago, yo me dedico a la parte de segmento anterior y fundamentalmente a córnea, y, y esto tiene que ver un poco con lo que hacemos en el consultorio todos los días. Es importante primero evaluar en la refracción las ectasias corneales. Ya vamos a hablar un poquito de ectasias corneales, pero uno tiene que sacarse el cassette de la refracción, de lo que está acostumbrado a hacer diariamente con un autorrefractómetro y hacer una medición subjetiva. En las ectasias corneales ya vamos a ver que hay un montón de cosas que no deberíamos dejar pasar para tener un buen resultado en la consulta. Entonces, ¿qué es lo importante que vamos a tener en cuenta en cuadros que tenemos que hacer evaluar refracciones en ectasias corneales? La autorrefractometría es útil en estos casos, es mandatoria, es lo que nos va a guiar en la consulta o es simplemente una ayuda para llegar a un buen resultado. En aquellos pacientes que fueron tratados por alguna ectasia y que después tenemos que refraccionar o tenemos que recetar un anteojo, una lente de contacto y tenemos que tener diferentes alternativas como para ofrecer. Muchas veces en estos pacientes el autorrefractómetro no nos genera ninguna solución y a partir de ahí muchas veces no sabemos qué hacer con el paciente. Tenemos un montón de ejemplos de pacientes que están operados de cirugía refractiva, que están operados con anillos, que han hecho crosslinking y que vienen para intentar mejorar su visión y a veces en la consulta, en la refracción es difícil lograr mejorar la visión. Y algunos ejemplos clínicos, eso es al final para que ustedes vean un poquito. Fíjense que las ectasias corneales, ustedes ya lo deben saber, tenemos al queratocono, a la degeneración marginal pelucia y al queratoglobo. Cuando hablamos de ectasias corneales hablamos de la enfermedad silente, progresiva, en donde se observa un adelgazamiento de la córnea a través de una protusión y un afinamiento del tejido corneal. Puede manifestarse en forma de queratocono, en forma de degeneración marginal pelúcida o en forma de queratoglobo. Sabemos que las dos primeras, tanto queratocono como degeneración marginal pelúcida, básicamente comparten muchas similaridades, pero el diagnóstico diferencial tiene más que ver con la parte clínica y topográfica. El queratoglobo sí es una entidad más específica de esta patología, en donde suele comenzar a edades más tempranas, tiene un componente genético importante, tiene un componente biomicroscópico muy diferente y se comporta en forma diferente como respecto a las otras dos. Pero nos vamos a centrar en queratocono y en una pelucia, que es lo que generalmente más frecuentemente vemos. Yo siempre le explico a los residentes, uno cuando ve una topografía, cuando ve un pentacam, cuando ve un mapa de elevación, a veces no todo es 100% queratocono, 100% de generación marginal pelucia, muchas veces tenemos una escala de grises en donde lo que hay que hacer es englobar en una ectasia corneal. Después le pondremos el diagnóstico que nosotros querramos en base a los estudios que vayamos haciendo. ¿Y por qué es importante? Me pareció importante esto porque hace un tiempo había haciendo un estudio, buscando publicaciones sobre ectasias en pacientes con cirugía refractiva. Hay unos trabajos de Estados Unidos en donde hablan que el screening topográfico en el preoperatorio puso el foco en las ectasias corneales. Es decir, en Estados Unidos durante mucho tiempo se operó a un gran porcentaje de pacientes sin la evaluación eh, sofisticada o más adecuada. Entonces, había un significante número de pacientes que eran preoperatorios de cirugía refractivas que mostraban alguna sospecha de ectasia. Al principio no se le daba demasiada importancia, por eso se vieron, en Estados Unidos hubo epidemias de cuadros de ectasias corneales hasta que fueron desarrollando nuevos estudios, nuevos estudios diagnósticos, nuevos screening de riesgo para tratar de detectar a aquellos pacientes que pueden desarrollar ectasia y de esa forma evitar la cirugía refractiva. De eso determinó que la prevalencia sea muy diferente de acuerdo a diferentes países y diferentes poblaciones. Y fíjense que esto es interesante, más del 8% de los pacientes miopes que se presentaban para cirugía refractiva, que es una cirugía la más común que hacemos,
en la práctica del segmento anterior, tenía algún signo sugestivo que nos hacía pensar o nos orientaba hacia la posibilidad que este paciente desarrolle o no una ectasia. En la práctica quirúrgica, fíjate, la incidencia en la población general es del 0,05% de la ectasia corneal, puntualmente el queratocono. En personas que se consideraban para cirugía refractiva, buscando algunos patrones que podían ser de riesgo, se llegó a ver hasta el 6 al 12% de esos pacientes que podían tener algún signo que era como para hablar una posible ectasia. Y la incidencia de queratocono frustro o sospecha de queratocono, que había un 17% de esos pacientes considerados para cirugía refractiva. Entonces, imagínense que en todo este porcentaje hay un gran número de pacientes que seguramente fueron operados con un cono frustro y que no desarrollaron ectasia, y muchos otros pacientes que por ahí tenían algunos criterios de riesgo menores que todo lo hemos visto en la práctica clínica, con el paso del tiempo terminaron desarrollando algún cuadro de ectasia que es un verdadero dolor de cabeza para cualquier cirujano de córnea que haga cirugía refractiva. Fíjense que esto me pareció sumamente importante, que en los pacientes que se consideraban para cirugía refractiva, que la prevalencia fue de una media del 8%, en el 1 al 2% se habían excluido de estos test. O sea, estos vienen mirando historias clínicas de pacientes preoperatorios de cirugía refractiva, encontraron que había pacientes que tenían inestabilidad en la refracción. Otros pacientes tenían agudezas visuales mejores corregidas que eran muy bajas, es decir, no corregían como debieran corregir. Pacientes que se evaluaban prequirúrgicamente con miopías de más de menos 10 dioptrías, hoy es algo raro, pero en su momento se operaban eso y más también. Astigmatismos elevados. El 10%, 10 a 20% de los elevados astigmatismos, que especialmente oblicuos, tenían algún signo sugestivo de ectasia. Entonces, todo esto que hoy en la práctica no debiera pasar por alto, en muchos casos sí pasaban por alto. O sea, todo paciente que ustedes tienen en la consulta y encuentran una inestabilidad en la refracción, una agudeza visual mejor corregida, que el examen oftalmológico no te da mayores datos, pero sigue siendo baja, miopías elevadas, astigmatismos oblicuos, variaciones en la refracción, todos esos son signos y síntomas que puede manifestar el paciente que nos tienen que alertar sobre tener que pedir algunos estudios como para posibilidad de detectar alguna ectasia. Piensen que muchas veces ustedes en la práctica, en la consulta clínica refractiva, son la puerta de entrada a una futura patología. Nosotros, por ejemplo, en la clínica que tenemos historias clínicas computarizadas, es muy llamativo y no es algo infrecuente ver cómo pacientes que tienen controles durante 2, 3, 4 años con refracciones normales se presentan después de pandemia, sobre todo, pacientes que eran refractivamente normales, con buena agudeza visual, sin tener controles durante 1 año y medio, 2 años, que fue la pandemia, nos encontramos con ectasias en chicos jóvenes que tenían controles oftalmológicos normales y que en 2 años desarrollaron ectasias y algunas muy severas. Eso lo vimos todos en pandemia y es el claro ejemplo de que a veces hay pequeños signos en chicos de 8, 9, en la segunda década de la vida que ya nos tienen que alertar y sobre todo ir empezando a hacer un screening a través de estudios diagnósticos que hoy es muy fácil pedir. Con respecto al queratocono, ustedes saben que el queratocono, primero tenemos que saber qué es una topografía normal, ¿sí? Y vamos a ver en este caso NORSCAN, donde tenemos mapas de elevación, curva sagital y la paquimetría, que se consideran normales. Ahora vamos a ver otra diapositiva, otro slide, pero bueno, fíjense que la frecuencia, bueno, varía mucho de acuerdo a la población, las asociaciones con enfermedades sistémicas, con enfermedades de colágeno, con alergias, con patologías de las queratoconjuntivitis vernales, las patologías, las atopías severas están asociadas directamente con cuadros de ectasias corneales, las malformaciones o enfermedades de colágeno, algunas trisomías, bueno, hay muchas asociaciones que nos tienen que hacer pensar en la posibilidad de una ectasia. Con respecto a la frecuencia, como les digo, de acuerdo al grupo poblacional y al grupo etario cambia mucho la frecuencia de la patología. Con respecto a la asimetría, todos sabemos que el queratocono es una enfermedad predominantemente bilateral, pero de presentación asimétrica. Entonces, muchas veces el hecho de sospechar sobre una inestabilidad refractiva en uno de los ojos ya nos tienen que alertar sobre la posibilidad de que pueda haber cambios en el ojo que aparentemente está sano. Los criterios diagnósticos para el queratocono son queratométricos, retinoscópicos, bueno, biomicroscópicos en casos más avanzados y fundamentalmente topográficos. Fíjense que el patrón topográfico típico de un queratocono nos habla de un astigmatismo predominantemente irregular, moños asimétricos, paquimetrías delgadas,
esto es lo que primero vemos en un paciente con queratocono. ¿Cómo lo sospecho? Esto es una cuestión práctica, clínica, que todos debiéramos prestar atención. Pacientes generalmente son pacientes en la etapa de preadolescencia, adolescencia, son pacientes que a veces ni siquiera contestan demasiado en el examen de agudeza visual. Entonces, los síntomas generalmente los refieren como muy variables y muchas veces es muy inexacta la explicación que da el paciente con respecto a qué le está pasando con su visión. Pacientes que manifiestan visión borrosa, pacientes que manifiestan esa distorsión progresiva de su visión, la imposibilidad justamente de lograr refracciones de 20/20. Muchas veces en la consulta tenemos pacientes que refractivamente en el autorrefractómetro no marcan mayores riesgos de una ectasia, pero cuando hacemos la refracción vemos que son pacientes que no superan a 6-7 décimas de visión. Lo primero que tenemos que hacer es ver por qué no mejoran a 6-7 décimas de visión. Pacientes que manifiestan mucha alteración con respecto a su sensibilidad al contraste, pacientes que dificultan mucho la visión, sobre todo por la noche, las miopías nocturnas, propias de las aberraciones esféricas que producen estos cuadros de ectasia. Bueno, todo esto son pequeños tips que nosotros tenemos que tener en cuenta en una consulta oftalmológica. No siempre es que el paciente no entendió, que el paciente no quiso contestar. Muchas veces el paciente no puede contestar, o porque lo hicimos en la toma de agudeza visual muy rápida, o porque no le prestamos la suficiente atención. Y muchas veces esto, en un control de 10 minutos, puede pasar desapercibido. Con respecto a la ectasia de la degeneración pelúcida y el queratocono, saben que el patrón topográfico del adelgazamiento es la diferencia fundamental entre un queratocono y una pelúcida. La degeneración pelúcida tiene la característica, esto es como experiencia clínica, ustedes tienen que saber que en general aparecen después de la tercera década de vida. Son generalmente pacientes, y estos son muy importantes, porque son pacientes que por ahí vienen después de los 30 años, 25, 30 años, a pensar en la cirugía refractiva porque toda la vida tuvieron anteojos, mantuvieron una buena calidad visual, una buena visión, mucho usuario de lente de contacto, y cuando vamos a hacer los estudios diagnósticos nos encontramos con una pelusia, con una ectasia, que es una simetría bien inferior en hora 6, que no compromete demasiado el eje visual, por eso es característico que es esa imagen de ectasia de moño acostado inferior con astigmatismo, generalmente cilindros muy altos y esferas muy bajas. El adelgazamiento, cuando hacemos un examen biomicroscópico de la degeneración vegetal pelúcida, el dato característico biomicroscópico es que la zona de adelgazamiento a nivel de la córnea se encuentra exactamente por debajo del ápex del cono, por debajo de la protrusión de la ectasia. En cambio, el queratocono, la zona de adelgazamiento corneal, coincide con el ápex o con la protrusión del ápex del cono. Eso es un dato que biomicroscópicamente en pacientes que tienen una pelúcida manifiesta se puede ver perfectamente. Y el queratoglobo, bueno, es una entidad mucho menos frecuente, aparece generalmente en la primera década de la vida muchas veces, con astigmatismos muy altos que comprometen prácticamente a los 360 grados a toda la córnea en su totalidad, y que, bueno, avanzan y progresan mucho más agresivamente con todos los signos biomicroscópicos de una ectasia, es decir, las estrías, el anillo de Fleischer y todo lo que conlleva a los estadios más avanzados de la ectasia. Una córnea normal tiene una simetría topográfica, tiene una curvatura normal fundamentalmente, donde vamos a ver que la córnea es prolata, es más curva en el centro, más plana en la periferia, en donde respeta una progresión paquimétrica, es decir, un grosor corneal, en donde el centro es más delgado que hacia la periferia, y el queratocono presenta, como ustedes ven, asimetrías extremas, queratometrías por arriba, por sobre 48, en donde muchas veces tenemos que las queratometrías son mucho más altas en el sector inferior con respecto al superior. Muchas veces o generalmente las asimetrías se van hacia temporal inferior y bueno, aumenta mucho la curvatura en la parte inferior. Con respecto a agudeza visual, este es un dato que en esta clase existía y ya ustedes tuvieron la clase de agudeza visual, pero es importante los pacientes con ectasia para entender el paciente cuando uno lo indaga a cómo ve el paciente, es de qué hablamos cuando hablamos de agudeza visual. Y esto ustedes lo pueden ver en la práctica clínica. La discriminación de la luz, es decir, el mínimo visible o perceptible, los contrastes al brillo, la discriminación de color. Esto el paciente con queratocono, si uno es muy digamos, detallista en consultar, los pacientes refieren estas alteraciones. La discriminación espacial, es decir, es el mínimo separable. ¿Qué significa?
que ustedes cuando toman la visión al paciente, muchas veces le ponen las 5 letras y el paciente le quiere decir la línea, digamos, la toma visual de las 5 letras paralelas. El paciente muchas veces quiere decir la primera y no llega a ver la segunda y muchas veces salta a la tercera, es decir, le cuesta mucho hacer un seguimiento y muchas veces el mínimo visible o perceptible hace que la C y la D sea lo mismo, la O y la D sean iguales. Entonces, eso es algo bien característico del paciente con ectasia. La discriminación temporal para mí es lo fundamental. Si uno le toma una bolsa visual rápido a un paciente con ectasia, muchas veces va a haber 2 décimas. Ahora, si se toma un par de segundos por cada cartilla del letrero que le va a tomar, seguramente el paciente de 2 décimas pasa a 5 o 6 décimas, porque mantener la percepción visual a través del tiempo es lo que al paciente le hace enfocar, generar como un efecto estenopeico y poder llegar a ver más líneas de visión. Entonces, la discriminación de la luz, la discriminación espacial, la discriminación temporal son fundamentales cuando hablamos de agudeza visual y fundamentalmente cuando hablamos de agudeza visual en pacientes, eh, con ectasia. Acá hay una pregunta que dice, Sí, Alfredo, te iba a decir justo, dice que se le cortó, si pregunta si el adelgazamiento temporal inferior era del queratocono. claro, no, bueno, eso es el adelgazamiento temporal inferior en general, el patrón típico de la ectasia, de cuando progresa la ectasia, es hacia un adelgazamiento y generalmente el patrón típico, el patrón en croissant del queratocono es temporal inferior, ¿sí? A diferencia de una degeneración macular pelúcida, que el adelgazamiento es bien, bien inferior, ¿sí? Hacia hora 6. Uno ve el moño acostado hacia hora 6 con cilindros bien altos en la pelucia, pero sí, hay un adelgazamiento hacia temporal inferior, es lo más común. Ustedes van a pedir topografía, van a pedir Pentacam y van a encontrar siempre que la cara posterior, generalmente el sector temporal inferior es donde ven la isla de ectasia, que es a donde generalmente, epidemiológicamente vemos con más frecuencia la ectasia. Oh, ahí agradece, gracias, Alfredo. Perfecto. Esperen que, a ver, seguimos acá. Y bueno, eso nos lleva a tener que pensar en cómo hacemos con la refracción, conceptos básicos de refracción. ¿Cuál es la definición de refracción? Es el cambio en la dirección o la deflexión de los rayos de luz cuando pasan a través de un medio transparente. En el caso de las aberraciones, en refracción tenemos que hablar de aberraciones, que tenemos las aberraciones de bajo orden, que son el astigmatismo, que puede ser un astigmatismo regular, ¿sí? Cuando tenemos el moño simétrico, ya sea a favor o en contra de la regla, pero tenemos moños simétricos, astigmatismos ortogonales, es decir, que hay 90 grados de diferencia entre el eje más curvo y el eje más plano, astigmatismos irregulares, donde vemos el reflejo en tijera, en la topografía, donde vemos que no se respeta la ortogonalidad, es decir, no hay 90 grados de diferencia entre el eje más plano y el eje más curvo, y donde vemos que los moños suelen ser muy asimétricos. Y luego las aberraciones esféricas que vamos a hablar en un ratito. Con respecto a las técnicas refractivas, nosotros podemos hacer, para una refracción objetiva, podemos usar la retinoscopía o la giascopía, que ya prácticamente nosotros no lo usamos, pero es sumamente noble y la gente, generalmente los médicos que están acostumbrados son muy sensibles en la refracción cuando tienen esta herramienta para utilizar. La autorrefractometría automática, una cosa que me parece a mí fundamental, todo paciente con ectasia, todo paciente que fue tratado por una ectasia, la autorrefractometría automática carece absolutamente de validez y de fiabilidad. Si yo le puedo hacer una autorrefractometría a un paciente con ectasia, le puedo hacer una autorrefractometría a un paciente que le coloqué anillos, pero lo tengo que tomar como un dato más de la topografía, como un dato más de los ejes más planos y más curvos, pero nunca me voy a guiar para hacer una subjetiva con los datos que me da la autorrefractometría. Siempre voy a ir a la evaluación, digamos, manual del cilindro, sobre todo el eje del cilindro, y bueno, si entraríamos más en detalle, vamos a encontrarnos que siempre, generalmente, por lo que les comenté, por cómo es la característica del moño, y la asimetría del astigmatismo, y generalmente es la ectasia hacia el nivel temporal inferior, en un ojo, en el ojo derecho, siempre las correcciones las vamos a tener, el cilindro siempre corrigen, esto en la práctica ustedes lo pueden ver, siempre van a corregir entre 30 y 50 el eje, y el ojo izquierdo va a corregir siempre en 130 y 150, pero eso es en la práctica que uno, con el paso del tiempo, toma experiencia y termina corrigiendo en esos ejes los cilindros. Y luego la refracción subjetiva. Con respecto a qué vemos con la topografía. La topografía,
digamos, evalúo el poder dióptrico corneal. El poder dióptrico corneal es de 43 dioptrías de 60 dioptrías, que es el total del ojo. La córnea es convexa anterior, es cóncava posterior, tiene radios de curvatura que van de 7,7 milímetros anterior y 6,9 posterior. Es esférica, es decir, que todos los rayos de luz que pasan por la córnea van a impactar en los mismos puntos sobre la retina. Y es prolata, ¿por qué? Porque es más curva en el centro y se va aplanando hacia la periferia. Con respecto a los índices topográficos, bueno, Bagan y Cole desarrollaron hace mucho tiempo, sobre un estudio de esos 212 córneas, un sistema cualitativo de clasificación. Y ahí es donde ustedes pueden ver clasificaciones. Hay un montón de tipos de clasificación de acuerdo a la topografía, pero los patrones redondos, ovales, los moños simétricos, asimétricos o los moños irregulares. El código de colores en la topografía o en el mapa sagital, saben que usamos los colores fríos para los bajos poderes refractivos, los bajos poderes queratométricos, perdón, y los colores cálidos para los altos poderes queratométricos. Los colores medios, generalmente son córneas normales, utilizamos el color verde. Pero bueno, la topografía, ¿sí? Hoy que hablamos de topografías, hoy la topografía es prácticamente un método que ha quedado, no digo en desuso, pero que realmente resulta absolutamente, eh, digamos, insuficiente para evaluar ectasias, para evaluar pacientes para cirugía refractiva. ¿Por qué? Porque una topografía, ¿sí?, está limitado solamente a evaluar el 60% de la superficie corneal. Porque la topografía obviamente me da información sobre la cara anterior de la córnea, no evalúa la superficie corneal posterior. Si yo no puedo medir la superficie corneal anterior y la superficie corneal posterior, no puedo evaluar el mapa paquimétrico, si no puedo estudiar los mapas paquimétricos que hoy son fundamentales a la hora de hacer un screening pensando en una ectasia. Y fundamentalmente porque no me permiten localizar con precisión el cono. Entonces, hay limitaciones en el intento de reconstruir una superficie corneal si yo me mido solamente por la curvatura de la cara anterior de la córnea. Fíjense una topografía que es en base al disco de Plácido. Solamente los dibujos de abajo son los ejes de alineación para hacer una topografía. Miren que de la izquierda, si la cabeza está alineada, yo miro en un mapa sagital o en un mapa topográfico que un moño, que es un moño relativamente regular, simétrico, que está a favor de la regla y que podría pasar con un astigmatismo elevado, medianamente normal o no, pero es un astigmatismo con algunas características. Y fíjense si yo posiciono mal en una topografía de disco de Plácido la cabeza del paciente, la imagen que puedo obtener. Es una imagen típicamente de Snowman de un queratocono y una ectasia, ¿sí? Dos córneas exactamente iguales que posicionando en forma diferente en un mapa sagital, evaluando solamente la cara anterior, me puede dar esa diferencia en la topografía. Por eso apareció de hace algunos años acá, yo hablo de Pentacam, tengo Pentacam y uso Pentacam, pero tenemos Pentacam, Orbscan, Galilei, bueno, Corbis ahora que es Pentacam más Hora, pero bueno, los mapas, las tomografías de coherencia óptica que permiten hacer mapas de elevación son los gold estándar hoy en día para poder evaluar superficies corneales y para evaluar pacientes con cuadros refractivos complejos. Y de acá viene lo que se denomina el síndrome de ápice desplazado. Fíjese que yo en una topografía puedo tener un síndrome de ápice desplazado. ¿Qué significa esto? Básicamente son pacientes que pueden tener formas frustras de queratoconos, sospecha de queratoconos, que en realidad son falsos positivos, porque están relacionados con esa limitación que les contaba en reconstruir sagitalmente o axialmente por la curvatura anterior de la córnea. Y esto lo dan los sistemas de topografía derivados de Plácido. Es decir, yo en una topografía de Plácido puedo tener un falso positivo para queratocono, y el dato positivo que una topografía me daría para tener una ectasia es que la relación que hay entre la parte superior e inferior es elevada, es decir, la queratometría inferior es mucho más elevada que la superior. Que el poder corneal inferior es más de 1,5 dioptría más curvo que la región corneal superior. Estos eran los criterios de Rabinovich que usábamos cuando yo empecé la residencia. Y los datos negativos es que yo tengo una topografía que me da estos datos de una relación inferior-superior elevada y un poder corneal inferior elevado, pero como dato negativo para hacer una ectasia, son pacientes que tienen aspectos clínicos absolutamente normales, paquimetrías normales, buena calidad visual. Entonces hay algo que por un lado veo que topográficamente podría ser una ectasia, pero que no se comporta como tal. Entonces, ¿qué significa esto? Que el paciente con el síndrome de ápice desplazado no ve a través del centro de su córnea, no ve a través del ángulo capa. Entonces, son pacientes que topográficamente podrían simular una ectasia, pero tienen paquimetrías normales, tienen astigmatismos ortogonales,
tienen refracciones estables y fundamentalmente las huellas visuales mejores corregidas son de 20/20 o mejor. ¿Sí? Duden de un paciente que tiene queratocono en donde por topografía les parece que es un queratocono, pero con paquimetrías normales, con astigmatismos ortogonales, con refracciones que ustedes vienen siguiendo sumamente estables y que logran huellas visuales de 20/20. Fíjense, este es un caso clínico que es puntual. Este paciente viene del interior, viene de Misiones, creo. Esta paciente viene a la clínica derivada para un crosslinking, porque le habían dicho que tiene un astigmatismo elevado, que eran casi de 4 dioptrías, y ven ahí K1 y K2 de casi 45-48. Eh, pero el oftalmólogo, por astigmatismos elevados, le pide una topografía. La topografía le da este patrón y le dice que hay una ectasia y que hoy en día se trata con crosslinking porque tiene buena calidad visual. Este es el ojo derecho, en donde ven ese astigmatismo ortogonal a favor de la regla, sí, que marca por los colores, marca la queratometría más elevada en la parte superior. Fíjense, el ojo izquierdo es algo muy parecido, es un astigmatismo ortogonal a favor de la regla. Tiene también un astigmatismo, si ven ahí, casi de 3 dioptrías, pero que llega a la consulta, paquimetrías normales, agudeza visual de 10 décimas, su cuadro refractivo que no se modifica hace 2 o 3 años, y miren cuando yo le pido el Pentacam. Esta es una imagen de Pentacam. Esta es la representación básica del Pentacam, en donde ven arriba a la izquierda el mapa sagital, que es lo mismo que venía en la topografía. Abajo a la izquierda ven el mapa paquimétrico, que tiene paquimetrías de 510 micras. Hacia la izquierda en las columnas ven que tiene una K máxima de 47, una paquimetría de 510, y los dos dibujos que tienen las elevaciones frontal y elevación posterior, que son las imágenes que están a la derecha, son las representaciones esquemáticas de ese astigmatismo, son mapas de elevación, se llaman, y que me marcan un astigmatismo totalmente normal. La imagen de la derecha e inferior es la cara posterior de la córnea. La cara posterior de la córnea es un mapa de elevación es donde primero aparece la ectasia, donde yo primero voy a buscar la posibilidad de una posible ectasia corneal. Y miren el ojo, bueno, este es el ojo derecho, en donde los índices marcan totalmente negativos para la posibilidad de un queratocono. Este es el ojo izquierdo. Y este es el Bellini Ambrosio, que el Bellini Ambrosio es básicamente un método que lo que hace es evalúa córneas de pacientes de la misma edad con la posibilidad de riesgo de ectasia. Y acá muestra cara anterior, cara posterior y mapa paquimétrico, todo dentro de parámetros normales. Abajo a la derecha está el número D que dice 1.35. 1.35 es un Bellini Ambrosio totalmente normal, sin ningún riesgo de desarrollar la posibilidad de ectasia. O sea, no solo no tiene queratocono, sino que tiene un Bellini Ambrosio normal que me marca que cara anterior, cara posterior y mapa paquimétrico son normales. Las chances de ectasia son absolutamente mínimas. Esta es la del ojo izquierdo, que también marca lo mismo. O sea que estamos con una paciente que tiene un síndrome de ápice desplazado, que no va a tener ningún riesgo de ectasia, que simplemente tenemos que hacer los controles refractivos anuales. Y esto es lo que marca el mapa de elevación, ¿sí? Sobre una esfera de mejor ajuste voy a tener todo lo que está por dentro de la esfera de mejor ajuste, que es lo que marca los K más altos, y lo que pasa por fuera de esfera de mejor ajuste, que son los irregulares, los mapas más, son los que marcan las queratometrías más planas. El índice de progresión paquimétrica. Fíjense que esto también es interesante porque es lo que hoy en día fundamentalmente evaluamos a la hora de pensar en la posibilidad de una ectasia. Yo tengo un queratocono y el queratocono, anatómicamente, yo tengo una córnea delgada con un adelgazamiento en la parte central que generalmente es desproporcionado con respecto a la parte periférica. Es decir, en la imagen que ustedes ven en queratocono, el centro de la córnea es muy delgada, por ejemplo, 430 micras. Y la periferia, que ven ahí la alta reflectividad, puede ser una córnea de 600 micras. Es decir, esa progresión desde el centro a la periferia es absolutamente irregular. Mientras que en una paciente con una córnea normal, delgada pero normal, voy a tener probablemente 480, 490 micras en el centro y 520, 530 en la periferia. Es decir, la progresión paquimétrica del centro a la periferia se corresponde. Es decir, es una córnea delgada, normal, pero delgada. Entonces, esto es un dato fundamental que hoy nos permiten tener los tomógrafos de coherencia óptica que permiten evaluar cara anterior y cara posterior de córnea como para con la posibilidad de la detección de las ectasias. Otro concepto que vamos a hablar cuando hablamos de
aberraciones, cuando hablamos de ectasias corneales, las aberraciones esféricas, ¿sí? Es un dato que en óptica y refracción ustedes tienen que saber. Las aberraciones esféricas son generadas por la imperfección del ojo, que empeoran la calidad de imagen y que exacerban fundamentalmente la miopía cuando hay baja luz, o sea que generan miopías nocturnas. Son características en estos pacientes, en pacientes con ectasias corneales, fundamentalmente con queratocono, o post cirugía refractiva. Son el típico paciente que ustedes por ahí logran una visión de 8, 9 décimas de visión con un anteojo con lente de contacto, pero que les manifiestan que tienen mala calidad visual. O aquellos pacientes con cirugía refractiva que han quedado muy bien refractivamente, pero que se quejan con la miopía nocturna o que refieren que su calidad visual fluctúa y que no es buena. Entonces hay mecanismos compensatorios de estas aberraciones esféricas que tienen que ver con el diafragma pupilar y que son muy importantes en la visión fluctuante en aquellos pacientes que tienen K estables pero tienen buena visión. Entonces es importante entender las aberraciones esféricas para poder explicarle a los pacientes y tener armas como para explicarle al paciente de por qué ve como ve, ¿sí? De por qué la visión que nosotros le explicamos que es una visión muy buena, muchas veces no es todo lo buena que el paciente desearía que sea y no lo va a hacer, porque si tiene una ectasia corneal, tiene una córnea irregular, y si tiene una cirugía refractiva hecha hace 4 o 5 años y tiene 8 o 9 décimas, se tendrá que acostumbrar muchas veces a vivir con esas aberraciones esféricas, pero es algo que muchas veces si al paciente se le explica, el paciente entiende, lo asimila y muchas veces le damos una solución porque el paciente a partir de ahí empieza a entender un poco qué es lo que le pasa. Para los pacientes con ectasia, créanme que esto es fundamental. Nosotros operamos con anillos, eh, hacemos una cirugía que pone un cono frustro, podemos hacer un PRK, podemos hacer crosslinking en un paciente con un cono frustro y logramos mejorar la visión, le logramos por ahí independizarse en alguna medida de los anteojos, pero le explicamos esto, el paciente queda conforme. Si nosotros no explicamos esto, el paciente siempre queda pensando que podría haber un poco más y eso es lo que determina la insatisfacción de estos pacientes. Alternativas terapéuticas para esas aberraciones esféricas. Bueno, los anteojos, las lentes de contacto, blanda, flexible, gas permeable o Pigivac. Y las opciones quirúrgicas, que en ectasias corneales, bueno, está todo muy acotado, pero tenemos la cicla SEC, PRK, crosslinking, segmentos, lentes fáquicos hoy muy en boga, porque dan una muy buena calidad visual en aquellos pacientes que sí podemos hacer, no en todos, y los trasplantes de córnea, ya sea penetrantes o lamelares. A los fines prácticos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para prescribir anteojos? Creo que esto todos debieran saber, pero es bueno refrescarlo. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a prescribir un anteojo? Que la distorsión espacial de los cristales es un fenómeno binocular, o sea, los pacientes cuando tenemos que hacer refracciones muy raras y con mucha anisometropía, con diferencia de grabación entre un ojo y otro, tenemos que explicarle a los pacientes de esta distorsión especial que me genera el anteojo. Que si la distorsión no desaparece, tenemos que considerar las lentes de contacto. Muchas veces el paciente no quiere lente de contacto, pero tenemos que explicar que es una alternativa a su mala calidad visual con anteojos. La necesidad o la posibilidad de usar signos negativos siempre para reducir esa distorsión. Cuando vamos a corregir, intentar siempre corregir con signos negativos. En los chicos que vamos a hacer corrección, piensen que los chicos siempre toleran correcciones altas. Entonces, si podemos corregir el astigmatismo total, lo vamos a hacer. Si no lo podemos hacer, y veremos en forma progresiva, pero siempre los chicos, para evitar ambliopía y para poder corregirlos, los chicos toleran bien las correcciones astigmáticas totales. Reducir el poder de cilindro en estos pacientes con ectasia es fundamental. Fundamental. Yo tengo ectasias altísimas que muchas veces bajando el poder de cilindro y usando equivalente esférico logro una visión muy parecida o quizás un poquito menos visión, pero mucho mejor tolerancia del anteojo. Entonces, probar el equivalente esférico en estos pacientes, sobre todo en pacientes que han hecho algún tratamiento para la ectasia. Bueno, en los adultos intentar la corrección la corrección total luego de un proceso de adaptación. Esos son tips, son datos que uno los tiene que saber y que son fundamentales. ¿Y por qué vamos a hablar de lente de contacto en estos pacientes? No porque nosotros queramos dar lente de contacto, porque muchas veces son realmente la alternativa. Y si el paciente no quiere o nunca probó, a veces entender cuál es la capacidad funcional del ojo, es decir, cuánto puede ver un paciente con ectasia corneal, después nos permite orientarnos hacia un tratamiento. Si un paciente nunca usó lente de contacto y la aguja visual es muy mala y con lente de contacto ve 8 o 9 décimas, bueno, después veo qué puedo hacer para estabilizar el queratocono, pero es una herramienta que es fundamental. Elimina la distancia al vértex, con lo cual elimina todo lo que son las aberraciones.
la interfaz entre la lágrima, la lente y la córnea genere un efecto prismático que me va a generar una lente uniforme, digamos, que me va a permitir mejorar muchísimo la calidad visual. Por eso los pacientes con lente de contacto mejoran las aberraciones y eliminan todo lo que son las aberraciones que puede generar una distancia al vértex del anteojo. Entonces, fíjense que estos son datos que tenemos que saber. A veces el paciente pregunta, doctor, ¿y yo por qué tengo que usar lente de contacto? Bueno, tengo que usar lente de contacto muchas veces, o por lo menos tomar la opción de la lente de contacto, después de una decisión personal, es porque suprime o disminuye muchas irregularidades corneales, porque elimina, como decíamos, la distancia al vértex, agranda el campo visual, elimina las aberraciones de los cristales, modifica el tamaño de la imagen. Eh, el poder dióptrico es igual en todas las posiciones de la mirada, eso es típico en los pacientes con ectasia, que te dicen que cuando empiezan a usar el anteojo y cuando mueven la cabeza se sienten muy incómodos y le modifica mucho la calidad visual en base a esos movimientos de la cabeza, que se eliminan las aberraciones de esfericidad y cromática en los cristales, que neutralizan los astigmatismos irregulares, eso es el dato fundamental para un paciente con ectasia, que desaparece la falsa proyección y la falsa orientación espacial provocada por el efecto prismático de los cristales y disminuye la niseiconía, eso es fundamentalmente los pacientes que tienen isometropías muy altas, sobre todo los miopes, bueno, disminuir el tamaño, la forma de imagen de un ojo y otro es fundamental. Con respecto a los segmentos interstromales, una de las alternativas que nosotros tenemos en los pacientes con ectasias corneales es la posibilidad de corregir. Si yo puedo disminuir el cilindro, bajar el cilindro, mejorar la simetría corneal con segmentos, lo voy a indicar. La importancia, después de muchos años de colocar anillos, nos dimos cuenta que hay patrones de queratocono, esto ya es para clase de queratocono, pero hay patrones de queratocono que se llevan muy bien con los anillos y patrones de queratocono que no se llevan tan bien. Entonces, es fundamental saber a qué pacientes le voy a indicar segmentos y a qué pacientes no. Hay pacientes en los cuales tienen cilindros muy altos y tienen buena agudeza visual corregida con subjetiva, y el mapa topográfico es un mapa de Crozant, que yo sé que poniendo un segmento, generalmente en la parte inferior y temporal, le voy a bajar el cilindro y le voy a mejorar la calidad visual. Y es una técnica mínimamente invasiva, es una técnica reversible, es una técnica que hoy en día operamos con femtosegundo, en nuestro caso operamos con femtosegundo. Yo operé durante más de 10 años con técnica manual, es una técnica perfectamente reproducible y que anda muy bien, pero hoy en día con láser de femtosegundo ya la colocación de los segmentos pasó a ser una técnica realmente mínimamente invasiva, rápida, reversible y que es extremadamente bien tolerada. Al otro día los pacientes están sin dolor, sin molestias, más allá de que el proceso postoperatorio va a llevar 15 o 20 días de estabilización refractiva. Se basa en la ley de espesores de Barraquer. Hace muchísimo tiempo se sabía que cuanto mayor espesor yo le ponía a la córnea, es decir, adicionando tejido en la periferia, puedo aplanar el centro. Si yo adiciono tejido en la periferia con anillos, aplano el centro, de esa forma puedo lograr queratometrías más bajas. Se empezaron los estudios en 1985, en 1991 se empezaron en ojos no funcionales ambliopes, y luego, a través del mecanismo de acción, fueron determinando los diferentes eh, normogramas para ver cómo corregir cada ectasia. Había mecanismos de acción directos y mecanismos de acción indirectos, como corregían la queratometría. Hay una relación espesor-efecto, relación diámetro-efecto, relación queratometría-efecto. Cuanto más queratometría tengo, al colocar el segmento, más voy a bajar la queratometría. Cuanto mayor espesor, más corrección. Y con respecto al diámetro es lo mismo. Con respecto a los mecanismos indirectos, es por la misma problematicidad corneal, mejora al colocar el segmento. Al colocar el segmento disminuye la profundidad de cámara anterior y eso también logra aplanar la córnea. Y porque me disminuye la queratometría a nivel central, por todas estas medidas yo puedo lograr modificar la curvatura de la córnea. Y bueno, por último, mostrarle un poquito los cuadros de Pentacam. Fíjense que yo tengo esta paciente de 39 años, sexo femenino, que tiene un ojo derecho absolutamente normal, tiene apenas, si ustedes miran el mapa sagital, tiene apenas un pequeño, eh, digamos, una pequeña ectasia en la parte inferior. En los mapas de elevación los veo normales, y la queratometría ahí tiene 520, o sea, la queratometría máxima es 47 y la paquimetría es 520. Pero fíjense, el ojo izquierdo tiene una esfera chiquita y un cilindro muy alto, pero el patrón, ¿sí?, que les da es un patrón típicamente en este caso, de un leucoma corneal propio de una úlcera, de estos abscesos inmunológicos en mujeres
generalmente de esa edad, que hacen absorción inmunológicos con leucomas periféricos y adelgazamientos periféricos y muestran ese tipo de patrón. Yo tengo una pregunta que, con respecto a mayor espesor, mayor corrección, sí, eso igual, a ver, no es para esta clase, pero cuando yo voy a corregir una ectasia, me voy a guiar en la refracción subjetiva, me voy a guiar en la queratometría del paciente, me voy a guiar en el espesor. Yo tengo que colocar, si yo tengo, por ejemplo, un cilindro muy alto, muy alto, cuanto mayor espesor sea el segmento, mayor cilindro voy a corregir. Si yo tengo la posibilidad de colocar un segmento, por ejemplo, de 200 micras y no de 150, el efecto que voy a lograr va a ser mayor. Pero eso lo voy a tener que linkear directamente con el grosor de la córnea que yo tenga. Si yo tengo un buen grosor corneal y tengo un cilindro muy alto, probablemente voy a elegir un segmento que en ese caso va a ser de 200 micras. Si yo tengo una córnea delgada y coloco un segmento de 200 micras, probablemente voy a tener con el tiempo una queratitis apical o no va a ser suficiente el estroma corneal como para sostener ese segmento. Entonces, es una cuestión técnica, es una cuestión de normograma, es una cuestión de criterio quirúrgico, pero es a mayor espesor del segmento, mayor corrección. No sé si con eso está contestado la pregunta. Igual no pretendemos que eso sepan ustedes, ¿sí? Eso quedará para, ni siquiera para una clase de córnea, saber en la clase de córnea le poner a explicar cuáles son la forma de corregir los queratoconos, pero no que ustedes puedan entender los normogramas o qué segmento utilizar para corregir una ectasia. ¿Eh? Esto también simplemente sirve para mostrar. Fíjense esos patrones que yo les comentaba. Miren, este chico tiene 14 años y una esfera que no es baja, es una esfera considerable de 3 dioptrías y media, 2,75, pero fíjense los cilindros, cilindro de 7 dioptrías, cilindro de 4 dioptrías, con corrección mejora a 2 y a 4 décimas, y ese es el patrón típico en Crozant, con el moño irregular, asimétrico. Eso es cuando yo les decía que se van localizando hacia temporal inferior. Fíjense dónde está temporal, ese moño con un chiquito de 14 años, probablemente a los 11 no tenía nada de esto, a los 11 quizás era una cornea normal, en donde por ahí lo que ustedes veían era un atismatismo a favor de la regla, donde ese moño iba a estar bien paradito a favor de la regla y se va acostando hacia el sector temporal y forma ese patrón de croissant típico de los más comunes y el queratocono. Cuando yo le había hablado de las mapas de elevación, miren en el dibujo de la izquierda y abajo y dentro de la cuadrícula, los dos de la derecha, fíjense que arriba se ve la elevación frontal, o sea, el mapa de elevación anterior, y abajo se ve el mapa de elevación posterior. Y fíjense que en el mapa de elevación posterior se ve esa isla de ectasia que es mucho más pronunciada que la anterior, porque ahí empezó el queratocono, empieza en la cara posterior. Por eso es tan importante los mapas de elevación y por eso es tan importante la tomografía de coherencia óptica o la tomografía del segmento anterior para detectar tempranamente estas ectasias. Hoy a los chicos, a esta edad, bueno, este chico ya tiene un cuadro avanzado, pero hoy chicos con conos incipientes y buena agudeza visual, con un crosslinking los detengo. Entonces es fundamental la detección temprana, fundamental. 1 año, 2 años en estos chicos nos cambia el pronóstico definitivamente. Este chiquito con 14 años yo podría perfectamente pensar en colocar un segmento inferotemporal y muchas veces el cilindro de 7 puede bajar a 3, 4, lo que baje, ¿sí? Puedo bajar el cilindro, obviamente le voy a hacer crosslinking también, ya le digo, es para otra clase, pero este chiquito con 14 años puedo pensar perfectamente en hacer crosslinking o crosslinking en segmentos. Por la agudeza visual que logra y por los cilindros tan altos, yo particularmente preferiría hacerle segmentos y cross, hablando obviamente con la familia, porque tiene 14 años, pero si no, crosslinking sí o sí. ¿Sí? Ese es el patrón típico que solemos encontrarnos normalmente en las consultas en chicos a temprana edad. Piensen que un chico a temprana edad con una ectasia desarrolla, esto es algo fundamental. Todo paciente que aparece tempranamente en la segunda década de la vida, muchas veces los queratoconos son como tormentas. En 6 meses, en 8 meses, el cambio es absolutamente, digamos, notorio. Entonces, si yo actúo en este momento, tengo la posibilidad de evitar tratamientos más engorrosos y obviamente lo primero que quiero es evitar la queratoplastia en pacientes jóvenes. Eso es lo primero que yo quiero evitar. Entonces, siempre una queratoplastia
es un dolor de cabeza antes de los 15 años, tengo que tratar siempre de evitarlo y en lo posible después de los 18. O sea que todo lo que yo haga para retrasar la evolución o frenarla, mucho mejor. Y acá el ojo izquierdo, donde ven que también tiene ectasia, el moño asimétrico, también hacia sector hacia inferotemporal, con la isla de elevación en la cara posterior, con el mapa de progresión paquimétrica totalmente alterado. Ahí lo pueden ver, que este es bien característico. Fíjense en este caso, un paciente de 42 años. El ojo derecho, fíjense que la ectasia es bien inferior. Entonces, en la refracción es un paciente que tiene una esfera de 4 y un cilindro de 0,50. Y el ojo izquierdo es una esfera de 1 y un cilindro de 2, con 8 décimas y 6 décimas y media de visión. Ahora este paciente tiene -4, mejora 8 décimas y no mejora la visión. Y el ojo izquierdo tiene -1 y -2 y ve 6 décimas y media. Algo de esto me tiene que llamar la atención, ¿sí? Algo de esto me tiene que llamar la atención. Si yo no tengo la tira del queratómetro, pero probablemente acá la máxima edad es 50, con lo cual esto en el autorrefractómetro seguramente algún patrón en la queratometría me podría dar como para sospechar la posibilidad de ectasia. Y si yo a este paciente me quedo con esta subjetiva y con una receta de anteojos, me estoy perdiendo la posibilidad de diagnosticar la ectasia. Fíjense el ojo izquierdo, la característica es un cilindro de -1 y -2, y miren lo que es el patrón topográfico de este paciente. Bueno, y esta clase la había cortado, así que ahí termina. Bueno, nos quedó 10 minutos. Si alguien quiere preguntarme algo, si tienen dudas de esto, la idea de esta clase es que, vuelvo a repetir, que tengan conceptos básicos de refracción, conceptos básicos de aberraciones esféricas, conceptos básicos del por qué una lente de contacto, eh, fundamentalmente qué es lo que tengo que pensar en un paciente que tengo en la consulta y que no ve y que no tiene una huella visual, que es la que yo debiera esperar que tenga. Esto siempre lo enseñaban, es fundamentalmente importante es, si el paciente no ve bien, ¿por qué no ve bien? ¿Sí? Esto les va a servir, no es para refracción, es para todo. Yo tengo que tener en claro, tengo que tener idea del paciente. Si el paciente no ve bien, tengo que saber por qué no ve bien. No es un paciente que se tenga que ir de la consulta, y yo no me tengo que ir, no se tiene que ir de la consulta pensando en por qué el paciente eh, o que no sé por qué no ve bien. Y si no sé, si no lo pude ver en esa primera consulta, pediré estudios para intentar saber, pero eso tiene que quedar como concepto, ¿sí? El paciente o ve bien o no ve bien. Y si no ve bien, bueno, ver cuáles pueden ser las causas de por qué no ven bien. Y hoy piensen que antes, cuando yo empecé, no hace tantos años, cuando yo empecé oftalmología, a los pacientes que la tocaban no le hacíamos absolutamente nada. El paciente venía, le hacíamos una refracción, si podíamos, y lo mandábamos a una óptica a hacer lente de contacto. Hoy tenemos crosslinking, tenemos anillos, tenemos para tratar médicamente con inmunomoduladores los cuadros de atopía, los cuadros de alergia. Podemos colocar segmentos y podemos estabilizar córneas. Podemos, en pacientes con ectasias que no progresan, después de los 30 años, con refracciones estables y buenas paquimetrías, podemos hasta mejorarle la calidad visual haciendo un procedimiento refractivo. Es decir, hoy el abanico de cosas para hacer con los pacientes con ectasias son altísimos, pero si nosotros no lo diagnosticamos temprano, nos perdemos un montón de cosas con respecto a esto. ¿Es mejor usar lentes blandas o flexibles en pacientes con ectasia? Bueno, justamente, lo fundamental de eso es que la lente que vamos a usar es la que podamos usar, la que mejor le queda al paciente y la que mejor visión le dé. Obviamente nosotros sabemos que las ectasias generan astigmatismos irregulares y esos astigmatismos irregulares están caracterizados por cilindros altos. Entonces las lentes blandas no corrigen cilindros altos y no corrigen irregularidades corneales. Eso que yo le había dicho hace un ratito, que la lente de contacto, el film lagrimal y la córnea irregular, todos juntos generan un efecto prismático. Si yo tengo una lente blanda, ese efecto prismático no se genera, porque la lente blanda copia la irregularidad. Si yo pongo una lente flexible, ¿sí? Esto ustedes lo pueden ver en la práctica. Si ustedes ven un paciente con una lente flexible gas permeable y le ponen una butefluoresceína y lo ven en un corte en la lámpara hendidura, van a ver que se ve perfectamente la lente, la película lagrimal y la córnea. Y de esa forma ese efecto prismático hace que todo sea una misma córnea y se elimina la aberración que genera la irregularidad corneal. Entonces, obviamente que las lentes flexibles, hoy en día las lentes esclerales, son las lentes ideales para corregir astigmatismos irregulares altos o asimetrías elevadas. Hay pacientes que, lo vemos en la práctica, pacientes que tienen
cilindros bajos, si tiene alguna ectasia o un cono frustro que no desarrolló una ectasia y el astigmatismo no es muy regular y puede corregir con una lente blanda o con una lente blanda tórica. Lentes blandas tóricas en general, los pacientes con esfera y con astigmatismo por debajo de la dioptría media de las dos dioptrías, corrigiendo el equivalente esférico es suficiente y no hace falta una lente tórica. Las lentes tóricas, en mi experiencia, para los pacientes con queratocono, no van. La lente tórica ya de por sí, para una córnea regular, muchas veces se corre, se rota y no da buena calidad visual. En un paciente con queratocono, aún más. Bueno, eso es un poco, creo que contesté ahí la pregunta. Sí. No veo más preguntas, Alfredo. Eran las que vos contestaste. Bueno, Eh, entonces, Así que bueno, si no hay más, no hay más preguntas, saludo de paso al doctor a Eduardo Zoraide, que veo que está en línea. Eduardo, Sí, ¿estás? acá estoy, sí. ¿Cómo andas, Eduardo? Bien, vamos a ver. Quería comentar acerca de la clase fantástica esta que dio Alfredo, que una cosa asombrosa de ver, que yo lo he visto en algunas pocas veces, pero realmente es asombrosa, es cuando colocan los lentes de contacto tipo piggyback, es decir, que el paciente que no tolera el lente flexible duro sobre la córnea, le colocan un lente blando que hace de amortiguador, de acolchado, y sobre eso colocan el lente flexible. Y realmente es maravilloso ver cómo el lente flexible se mantiene sobre ese lente de contacto blando, y con el lente lagrimal que forma por delante del lente flexible mejoran bastante la visión. Pero bueno, es realmente esas cosas que son para los técnicos ópticos que tienen un arte en el manejo de los lentes de contacto. Pero realmente es muy, muy lindo de ver ese tipo de fenómenos, los piggyback con lente de contacto. No sé, Alfredo, si has visto. Bueno, sí, sí, debe. sí, sí, sí. Sí, totalmente. Hoy quedó un poquito en desuso porque, bueno, los ópticos con la posibilidad, los que manejan lentes esclerales, han hecho un poco el switch, digamos, de la piggyback a una lente escleral. Pero sí, lo he visto un montón de veces y todavía tengo pacientes que usan piggyback que andan fantásticos, la verdad que andan fantásticos y la verdad que es la única opción que tienen para usar lente flexible, porque la lente flexible sola no la toleran. Ahora, con la lente de contacto va muy bien. Bueno, no. Buenísimo. Bueno, Alfredo, gracias como siempre, un placer que estés como en No, estos por favor, años. gracias a Te ustedes. te agradecemos mucho y bueno, estamos en contacto, dale. Muchas gracias, saludos, chao Eduardo. No, por favor, gracias a vos, Alfredo. Chao. Bueno, ahora continuando con la segunda charla, bueno, es un placer, el doctor Eduardo Zoraide ya lo conocen, es uno de los coordinadores del módulo. Eduardo, cuando quieras podés compartir pantalla y comenzar, ¿sí? ¿Me escuchás, Eduardo? Sí, sí, acá está Ah, la pantalla. Vamos a ver para agrandarla, cómo la puedo. primero, está bien, igual lo que primero tenés que hacer, además de tener abierto el PowerPoint, es volver al Zoom, donde estás en el aula, y poner share screen o compartir pantalla Y ahí para puse. que podamos ver tu computadora. En el Zoom tenés un botón verde que dice compartir pantalla o share screen, tenés que apretar ahí, te va a abrir una ventana y tenés que hacer doble clic donde dice escritorio o pantalla, o puede decir screen, bueno, depende de la computadora, pero tenés que hacer clic ahí. No. Estás en el Zoom, no, olvídate del PowerPoint por un minuto, estás dentro del Zoom, tenés que buscar el botón verde que dice compartir pantalla, Eduardo, o share screen. Tenés audio, video y después más al costado tenés uno que dice compartir pantalla. En el Zoom, ¿eh? O sea, no en el PowerPoint, al Zoom tenés que ir.
¿Estás dentro del Zoom? ¿Estás viendo el Zoom? Pienso que sí. ¿Tenés alguien ahí que te pueda ayudar? No. En el Zoom, ¿qué tenés ahí en el Zoom? ¿Qué tenés abajo que dice? Tengo la imagen de acá del logotipo de la SAO. Está bien, pero ¿qué tenés? ¿Qué dice abajo? Audio, silenciar, iniciar video, ¿qué es lo que tenés ahí? Recién lo tenía y ahora no lo tengo. Buscá la Z del logo del Zoom, blanca, abajo. Ahí tengo toda la imagen, el PowerPoint de las imágenes de. No, el PowerPoint, olvídate por ahora, porque tenés que volver al Zoom y poner compartir pantalla para que podamos ver tu computadora. El PowerPoint déjalo minimizado ahí donde lo tenés. No, lo que necesito es que compartas pantalla. Lo minimizo. ¿No lo encontrás el Zoom minimizado? No debes estar mirando el Zoom, por eso no podés ver a dónde apretar. Ahí. El loguito del Zoom es una Z blanca con un redondel azul, que tenés que tener donde tenés todos los iconos abiertos abajo en tu computadora. Tenés que cliquear ahí. Tengo Zoom, sí, join meeting, pero no tengo Y bueno, cuando apretás, ahí compartir pantalla o share screen, ¿qué te aparece? Ya otros años, o sea, quizás no estás mirando el... join meeting. A ver, unir a join meeting. Ahora, recién estaba conectado a toda la clase de. Estás conectado, pero tenés que compartir la pantalla de tu computadora. Yo te veo a vos, pero si no compartís la pantalla no se va a ver el PowerPoint. A ver, para que te des cuenta, yo te voy a escribir por el chat acá, para ver si te sale algo ahí que te está tildado, que te está avisando. Fíjate, buscar el loguito del Zoom, minimizado abajo, donde tenés todos los iconitos, Eduardo. Sí, yo tengo la pantalla arriba de screen, Zoom acá. Y bueno, ahí donde tenés el loguito del Zoom, ¿no se abre el aula? No, ¿No está el aula? no me abre. Y yo al no ver tu máquina no te puedo ayudar, ¿entendés? Acá Fabio de la SAO, poner. Se está hablando él. Cuando cliqueas, Eduardo, cuando cliqueas en la Z del Zoom del loguito, ¿qué se te abre? Cuando cliqueas ahí en el loguito del Zoom. Zoom Seminario Web, y tenés que estar dentro del aula donde estás vos, y tenés los controles que te dice silenciar, iniciar video, compartir pantalla. Ese es el aula donde estabas escuchando, digamos. Tenés que estar mirando eso para poder compartir la pantalla. Decime lo que tenés abierto ahí en tu computadora abajo, además del PowerPoint.
Estás muteado ahora, no te escucho. A ver ahí. Ahí estoy viendo tu máquina. Bueno, ahora sí anda el PowerPoint, Eduardo. Ahí estoy viendo tu máquina. Minimiza eso que tenés, minimizalo, olvídate de minimizalo, el guioncito arriba superior derecha, minimizalo eso. Eso que tenés abierto, minimiza todo y anda al PowerPoint. Eso lo tenés que minimizar, el guioncito que tenés en el superior derecho, arriba. El guión arriba, ese, que tenés ahí arriba. Donde está el cuadradito y la X. Tenés que apretar el guión para minimizar todo eso. ¿Me escuchás, Eduardo? Sí, yo te escucho perfecto, pero no, ahora no puedo abrir Bueno, la... anda arriba, Eduardo. Te estoy Arriba. viendo tu mouse. Anda arriba, superior derecha. Tenés un guión, un cuadrado y una X para cerrar. Apretá el guioncito que tenés ahí en el margen superior derecho. Anula eso, a ver, vamos a... Y si no, abrí el PowerPoint directamente. Si no, no importa. Andá al PowerPoint y abrí el PowerPoint. Este es el PowerPoint. Ahí está. Ahí está abierto el PowerPoint. Listo. Ya está. Poné la presión como para salir y empezar. Estoy viendo ¿Cómo? todas las diapos en chiquitito. Poné la presentación en iniciar presentación. Poné iniciar presentación para comenzar. Ya estoy viendo todas las diapos en chiquitito, pero ponelo grande, iniciar presentación. Ahí en inicio. Ahí. Poné presentación con diapositivas. Escuchá, ahí al lado de inicio dice insertar diseño, presentación diapositivas. Más al costado. Más a la derecha. Más. Ahí. Te me fuiste. Ahí, desde el principio, si vas a empezar desde la 1, anda ahí donde dice desde el principio. Ahí está. Listo. Se ve, sí, se ve bien así, dale, larga así no perdemos más tiempo. Puede ser un poco más grande, pero se ve igual así. Bueno, después Si no tenés la copita abajo, no, tenés la copita abajo donde dice 80%. La ves ahí abajo, ahí. Más a la I tenés la copita al lado, dos más. La copita al lado del 80 está. Apretás ahí y se va a maximizar. ¿La ves la copita? Al lado del número 80%, del lado izquierdo tenés la copita para maximizar la presentación. A la derecha, más a la derecha, Eduardo. Ahí está, 80. Ahí al costadito, a la izquierda tenés, a la izquierda, no, a la izquierda, Eduardo, ahí tenés tres dibujitos al lado del 80. Es el primero que está pegado al 80. Ese. Este. Ese. No me contesta. Ah, pero cerrá, porque tenés que cerrar lo que se te abrió. Cerrá eso. Ahora volvé, ahí está. A ver si se maximiza, pues no se maximizó todavía. Dale de vuelta, Eduardo, por favor, en la copita. A ver si se pone grande la pantalla. Acá está bastante grande, no sé si va más grande. Bueno, está bien, déjalo así no perdemos más tiempo. Pasalas así, Eduardo. No hay problema, dale. Bueno, el problema es todo esto. Bueno, Pasalas así, no te preocupes. ¿tengo voz ahí? ¿Se escucha el micrófono? Sí, eso se escucha bien. Bueno, íbamos a hablar de óptica y refracción, de óptica médica.
realmente es cuando los pacientes están conformes con los anteojos prescriptos, vuelven cuando necesitan un tratamiento quirúrgico. Si el paciente no está contento con los anteojos, realmente no va a volver. Ya cuando estuvimos hace unos días en la clase del doctor Mújica, vuelvo anterior, Eduardo, disculpa, no está no, pasando las diapos. Seguís en la volví, 1, seguís en la volví número al 1. anterior Ok. porque quería subrayar esto, que el doctor Mujica dijo que es muy importante en toda historia clínica oftalmológica poner muy en claro la refracción, y la refracción hay que poner la agudeza visual, es decir, hay que colocar siempre la agudeza visual con refracción y sin refracción, digamos. Y también el anotar esto en detalle, la agudeza visual con refracción y sin refracción, es lo que nos va a permitir evaluar después el éxito quirúrgico, ¿no?, de una intervención que hayamos realizado. Es importante que la graduación, la refracción la haga el oftalmólogo, sobre todo el oftalmólogo cirujano, antes y después de la operación. Eso es muy valorado por el paciente, que después de la operación los anteojos le sean indicados por el cirujano que realizó la operación y no por un técnico. Sí, puede ser por un ayudante médico, por supuesto. La refracción es un acto médico que compete al oftalmólogo y no lo tenemos que dejar delegados en ópticos y demás, porque durante muchos años hemos luchado por las competencias ópticas con los ópticos y la necesidad de que la refracción la realicen los médicos oftalmólogos y no técnicos en óptica. Refracción, el término refracción no Eduardo, es... discúlpame, Eduardo, pero sigo viendo la presentación, ¿eh? No estás pasando la diapo. Sigo viendo la número 1. Si no, cliquea con el mouse y anda pasándolas manualmente en el número 2, cliquea en el número 2, que lo tenés ahí al costadito, veo todas chiquititas las diapos, pero no está pasando. ¿Ahí está pasando? No, sigo con la 1 yo. ¿Vos qué estás viendo ahí? No, que yo veo que están pasando las... No se están pasando las diapositivas. Está en la número 1. A ver ahí. No. Ahí no pasan tampoco. No. ¿De dónde tenés? Fíjate, porque vos cliqueaste en la diapositiva cuando estabas haciendo todo, quedó marcada la diapositiva, por lo que veo. Cliquea de vuelta en la copita que tenés al lado del 80%, a ver si, por favor, si se te pone en presentación y se ve grande y puedes pasar las diapos, Eduardo, que ese debe ser el problema. Cliquea ahí en la copita que tenías abajo, al lado del 80%, donde estaban los 3 dibujitos. No sé cómo volver realmente atrás, no me vuelve para atrás la imagen. Bueno. Que yo no tengo forma, o sea, de acá de... Ver acá ya arriba. No. A ver, si solicito el control remoto yo, ponele que sí, a ver si yo desde acá puedo arreglarte esto, Eduardo. Sí. Sí. Ponele que sí, que aceptás. Acepto. A ver si ahí cambia. Ahí te puse. Está pensando, no sé si es muy lenta la máquina. Ve que está pensando, ahí le puse iniciar presentación, pero está como trabada, no sé. No quiero tocar nada porque se va a trabar más. Ahí estaría en la diapositiva 1, digamos. Ahí está. Sí, el tema yo todavía no, debe estar lenta, no, sigo viéndolo igual que antes, a mí no me cambió. Pero puede ser por la lentitud de la máquina. ¿Vos la ves grande la diapositiva? Sí. ¿Toda la pantalla? No, toda la pantalla no.
Y ahora está en cualquier orden, digamos, no tengo la... También. Está como trabado el Zoom. El PowerPoint. No me responde a lo que le doy. No me responde está trabado el PowerPoint. Si querés, intento cerrarte el PowerPoint y tratar de abrírtelo de acá. ¿Dónde lo tenés? ¿En escritorio? Sí, a ver. Porque debe estar trabado el PowerPoint. O sea, no. Le estoy dando cerrar, no cierra, no me responde. Está como trabada tu máquina. Le doy cerrar y no pasa nada. No tengo control, ¿entendés? Más que mover el mouse y nada más. Te lo paso a vos, pero no vas a poder tampoco, porque no. Ahí te lo pasé, pero no. Está trabado el PowerPoint, hay que reiniciar todo de vuelta y vamos a perder un montón de tiempo. No sé. Escúchame, Bueno, Eduardo, ¿querés? no, sí, ¿sabes qué? Yo dejaría esta clase y la dejaría junto cuando dé prescripción de cristales. O después arreglamos por fuera de aire y la grabamos y yo después se las paso a los alumnos, hacemos un Zoom nosotros eh, y yo después la grabo y se la paso a los alumnos, porque no sé si te va a entrar todo en la próxima clase, Perfecto. ¿entendés? Como vos quieras. Sí, sí, Después lo hablamos me viene. mañana Está bien, nosotros por privado. si querés yo voy allá al asado y la grabamos ahí, no sé, bueno, No, si el asado no está, el asado no está mal, Eduardo se vendió el asado, no, esto lo tenemos que grabar nosotros por afuera, con un Zoom particular y Está que bien. entres, que puedas abrir la clase y grabarlo y después pasárselo a los alumnos, porque yo no sé si te va a dar, más allá que vos el otro día tenés 2 horas, no sé si vas a poder llegar a meter en 2 horas todo. No, tengo te puedo llevar la clase grabada en un pendrive y que la pases desde ahí, no sé. Sí, eso después lo hablamos por privado, pero sí, porque acá, o sea, ahora hay que reiniciar todo, pues está trabado el PowerPoint y ya son 8:15, Pues tenés sí, que apagar toda la máquina, lo no tiene lamento por sentido. toda la gente que estaba escuchando la clase. Eh, Así que si te parece, después mañana hablamos por privado y vemos de qué forma, o me Bueno, mandás la charla le decís a alguien de los residentes que me la mande por alguna nube esta y yo perfecto. la paso para que la vean, o el día que hablas, la otra fecha, si da el No. tiempo, Sí. ¿qué me decís? Sí, no, No, puede si ser. te da Puedo hablar. si, si te da el tiempo y Sí, me la pasás por las dudas y que la comparta yo la clase, y perfecto. vos vas hablando en off, Bacano. ¿te Bueno, parece? y hacemos así, porque con esta. Porque si no ahora vamos a perder un montón de tiempo y se va a ir todo el tiempo, si Sí, tenemos que reiniciar todo perfecto, esto. Fabio, perfecto, lo hacemos así. Dale, mañana hablamos tranquilo. Dale, mil disculpas a los alumnos que están en Disculpa, línea, lo siento pero muchísimo. lo vamos a solucionar de alguna forma u otra, o se pasará grabada o la meterás en el próximo día todos juntos. Perfecto. Bueno, Macanuda, bueno, lamento Dale, mucho. Siento, perdónenme. dale, Gracias. Eduardo. Un abrazo, bueno, doctores, nos vemos en la próxima y de alguna forma se recuperará. Sepan disculpar. Gracias a todos. Buenas noches.